Como tú dices, un ángel puede impresionar la vista, pero una impresión del espíritu sella nuestro espíritu y sella, graba nuestro corazón. Entonces, lo único que nos va a llevar a una consagración total y a la obediencia de los mandamientos es el testimonio de que estas cosas son verdaderas, tal como nos pide Moroni en Moroni 10 del 3 al 5. Oren y pregunten si esas cosas son verdaderas, y si son verdaderas, el Señor les va a manifestar poder del Espíritu. Dios es justo, Él no tolera el pecado en el más mínimo grado, pero siempre es misericordioso, siempre está la invitación de cambiar, y esto solamente se puede lograr gracias al sacrificio de Jesucristo. De otra manera, quedas fuera, tú quedas desarraigado para siempre. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. José Smith tenía muy pocos años como profeta, pero una de las lecciones que aprendió muy pronto es de que para poder servir en la obra de Dios, en esta obra maravillosa que venía, debía de hacerlo con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. A través de diferentes experiencias, algunas amargas, José aprendió que ese es el requisito que nos califica para servir, a pesar de las dificultades que podamos llegar a tener al embarcarnos en servir en su obra. Bienvenidos a este episodio. Mi obra avanzará, es Doctrina y Convenios 3 y 5, y estamos muy contentos de que puedan acompañarnos esta semana. Gracias, Eduardo, por esa introducción tan especial. Y hay que recordar que es bien importante el escucharnos, a pesar de que nos hace muy felices que puedan vernos. No sustituye tu estudio en las Escrituras, no sustituye tu revelación personal, tampoco sustituye tu estudio con la familia, y mucho menos la escuela dominical. Ese es nuestro disclosure. Por favor, si nos ven, sigan estudiando de manera personal. Al final del día, lo que nosotros hacemos aquí es comentar nuestras experiencias, nuestro sentir en las Escrituras, y tratamos de contribuir un poquito más a que ustedes puedan sentirse en una comunidad en donde puedan también compartir lo que sienten. Así es. Eduardo, vamos a empezar tocando dos temas de algunos temas que se tocan en la lección. Y vamos a empezar con un tema que cuando leí el título yo dije, ¿en serio? es más que lógico, ¿no? Pero no. Pero no. El primer tema que vamos a analizar es: ¿puedo confiar en Dios? Y esta afirmación inmediatamente se puede llegar a convertir en una pregunta. ¿Puedo confiar en Dios? Normalmente aseguramos que todos reconocemos a Dios como un ser supremo, lo reconocemos como alguien que sabe el pasado, conoce el presente y también conoce el futuro. Y aseguramos que si Dios nos dice que hagamos algo, lo obedeceríamos con las manos en los ojos. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente estoy dispuesto a recibir la respuesta de Dios a pesar de que yo crea que es algo que no me conviene? Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Ahí está el detalle. Cuando servía como un joven obispo de 27 años, tenía un súper consejero. Mi consejero había sido presidente de misión, presidente del templo, mi querido hermano Ceballos, de quien tengo el privilegio de ser maestro ministrante ahora. Y entonces, cada que tenía oportunidad, Eduardo, le pedía que me contara la historia del grosillero. Si tenemos oportunidad, probablemente la puedan ver en este episodio. Voy a esforzarme por ir y grabar al hermano Ceballos y que nos cuente esta historia. Él ya tiene 80 y tantos años, pero para mí, cada vez que lo escucho, me hace derramar lágrimas. Y ojalá que lo podamos poner en alguna parte de este video.
voy a esforzarme por ir y conseguirlo. Si no, lo siento, pero... Se quedan con las ganas. Se quedan con las ganas. Pero esta historia es porque la historia del grosellero es una historia que se platicó en una conferencia general, en donde habla de que una persona iba a tener hacía grandes rasgos, por si no encontramos al hermano Ceballos disponible. Iba a tener un mejor puesto. Después se enteraron que era miembro de la iglesia. Y entonces, al mismo tiempo, él fue y cortó un árbol. Y entonces él se sintió mal porque no le dieron esa promoción. Ujú, Y ese entonces, cuando él estaba cortando el árbol, sintió que el árbol lloraba y le decía, ¿por qué me cortas? Uh-huh. Y entonces él le dijo, bueno, aquí el jardinero soy yo. Y a los años, esta persona entendió que ese puesto que iba a recibir en el trabajo no le hubiera permitido servir en la iglesia. Y entonces entendió que el Señor es jardinero. Y muchas veces las respuestas que recibimos de Dios no nos gustan y no estamos dispuestos a obedecerlas. Entonces, ¿es afirmación o es pregunta? ¿Puedo confiar en Dios? Y yo creo que no nos gustan porque, bueno, obviamente no es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero imagínate tener a alguien que te ama de una manera perfecta y tiene todo el panorama, pasado, presente y futuro. Y en tu orgullo decir, pero es que esto era lo mejor para mí y él ve todo, ¿no? O sea, realmente sí nos vemos tan, pues por así decirlo, tan tontos como la planta que se enojaba porque la podaban, ¿no? A veces lo llegamos a hacer nosotros. Así es. Bueno, y toda esa historia porque al comienzo del ministerio de José Smith era muy difícil encontrar buenos amigos que lo pudieran apoyar en esta labor tan especial, en esta misión de restaurar el evangelio. Uno de sus amigos fue Martin Harris, un hombre muy joven. De 43, 44 años, que hizo grandes sacrificios para poder ayudar a José Smith. Sacrificios muy, muy grandes, como no estar muy de acuerdo con su esposa en algunas cosas. Y ahorita vamos a conocer la historia. En el manual de Ven Sígueme, nos invita a que nos vayamos a la reseña de la vida de Martin Harris. Y veamos cómo gracias a él, se cumplen profecías del libro de Mormón, como aquel hombre que dice, no puedo leer un libro sellado. Uh-huh. Y cómo es que él fue fundamental en la restauración del evangelio. Pero específicamente en esta lección vamos a hablar de una experiencia por la que lamentablemente él es recordado. ¿Okay? Sí, como suele suceder, ¿no? Somos recordados por los errores más que por los aciertos, ¿no? Así es. Bueno, cuando Martin Harris estaba dedicando tanto tiempo y tanto recurso económico a que José Smith pudiera traducir las planchas, pues en su casa le decían, oye Martín, ¿dónde andas? ¿Por qué te pierdes tanto tiempo? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no hay dinero en casa? Entonces, la esposa de Martín se llamaba Lucy. Era tocaya de la esposa de José Smith. No se confunda Lucy con... De la mamá. Que la mamá no se confunda con Lucy Mack Smith. Entonces, Lucy Harris era muy insistente. Le decía, bueno, pues si está traduciendo las planchas, pues que te las muestre. ¿Por qué no mostrarlas? ¿Verdad? Ella, muy probablemente, al igual que nosotros, reaccionaría de esa manera, al igual que nosotros con nuestras esposas, o nuestras esposas con nosotros. Pero fíjate, es muy curioso porque en Revelaciones en Contexto, que es el libro que viene ideal para leer Doctrina y Convenios, menciona que originalmente Lucy estaba muy interesada en la historia y de hecho ella originalmente es la que anima a Martin a apoyar y financiar, pero como suele suceder, llegan rumores, llegan cosas que escuchan y entonces es cuando se vuelve antagónica. Pero qué curioso que ella al inicio sí quería y después pues se hace todo un... Ella empujaba a Martín a que apoyara a José. Así, y bueno, historia larga, corta, José recibe la petición de Martín, que venía de su esposa, de que le mostrara las páginas. José pregunta al Señor 3 veces. Después de la tercera vez, el Señor le dice, bueno, si tú lo consideras, adelante. Con ciertas
más pero restricciones, ¿no? así, así y así. Ujú. Y el así, así, así no se cumplen. Y las 116 páginas, las primeras páginas, la historia que Nefi nos cuenta, pero desde la perspectiva de Leí, se pierden. ¿Ok? Y esto definitivamente debe haber sido una mezcla de emociones muy fuertes para José. Tristeza por haber cometido un error. Ujú. Preocupación por las consecuencias. Y también incluso dudar de su capacidad para poder cumplir con la misión que el Señor le estaba dando. Hay un video en esos videos de la historia de la iglesia donde se ve a Martín cuando les va a decir que las perdió. Y a mí se me hace como muy enternecedor porque se ve que va caminando muy despacio, como que esas veces cuando no quieres llegar y entonces lo único que él puede decir es, he perdido mi alma, dicen. Entonces debe haber sido horrible lo que ellos sintieron porque fallaron algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy grande. Es la restauración. Y son las primeras páginas que estás traduciendo. Entonces, Eduardo, ¿alguna vez alguna vez has dudado de tu capacidad para poder servir en un llamamiento? ¿O has estado sirviendo y has cometido algún error que te hace dudar de tu capacidad? Yo creo que todos los años. Cada vez que me sostienen. Yo creo que tiene que ver mucho también tu personalidad, pero a veces un pequeño error te hace sentir como que quisieras, como dice la escritura, que te caigan las piedras encima y te cubran, ¿no? Yo creo que es algo muy normal, pero a veces, según el error o según qué tan grande sea tu asignación o tu responsabilidad, más bien, se siente más fuerte porque tú estás expuesto, todo el mundo te está viendo y desde abajo es bien sencillo decir, mira, se equivocaron en esto, pero estando ahí arriba, me refiero a cualquier asignación, te juegan en contra muchas cosas y en ocasiones pueden ser cosas personales, pero en muchas ocasiones es el mismo Satanás susurrando a tu oído eso, porque si tú no confías, como tú dijiste ahorita, puedo confiar en Dios, al hacerle caso a esos sentimientos, no estás confiando en Dios y entonces es muy fácil pedir que ya no seguir o sentirte indigno, sentirte que no das el ancho, mejor pongan a tal persona en vez de mí, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo también en una ocasión, mientras servía como obispo, me tocó una experiencia. En contexto histórico, yo serví en el barrio en donde crecí. Entonces era obispo de mis obispos, de mis presidentes, de todo el liderazgo que había sido. Ese chamaco de 27 años era el obispo. Y entonces, en una ocasión, hubo un detalle con unos papás de un amigo mío. O sea, hermanos que yo había conocido desde pequeño. Y entonces, a este hijo no le pareció la manera en que se llevó a cabo un proceso. Uh-huh. Y entonces, pues, de alguna manera, yo siento que en una conversación él sacó su frustración hacia mí y me hizo sentir culpable, siendo obispo, de no poder resolver un problema. Y entonces, a mi corta edad o a mi falta de experiencia, me pegó muy duro. Sentí en ese momento que sí era. Que Dios, que le había fallado a Dios y que sí, yo realmente tenía la responsabilidad de haber resuelto tal o tal situación o de las consecuencias que vinieron. Entonces, para nada perdí escrituras, pero de alguna manera sentía que no tenía la capacidad para el llamamiento que me habían dado. Perdiste la confianza en ti mismo. Y realmente no tenía la capacidad. Pero ¿quién tiene la capacidad para la autoría de un llamamiento? Sí. ¿Okay? Entonces, en Doctrina y Convenios, sección 3, se nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios.
y de que cuando tenemos llamamientos y tenemos responsabilidades, Dios nos va a ayudar a resolverlas. Nosotros, yo creo que ninguno tiene la capacidad de resolver los problemas a la altura del llamamiento si no buscamos la guía constante del Espíritu Santo. Y aunque la busquemos, no siempre las consecuencias van a estar para el gusto de las personas, porque al final del día Sí. cada quien tiene su albedrío, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros no nos dejemos influenciar por tal miedo al rechazo o a comentarios negativos de las personas e ir en contra de la voluntad de Dios para quedar bien con las personas. En los versículos del 4 al 8 se ven las consecuencias negativas de cuando le temes más a Dios que a las personas. Dice el versículo 4, Eduardo, porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas, y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer e incurrir en la venganza de un Dios justo. ¿Ok? Y le dice a José, se te confiaron estas cosas, estas páginas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Entonces, versículo 7, yo creo que debemos de tatuárnoslos en el corazón. Y dice, pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian tus palabras. Tú debiste de haber sido fiel. Si esas palabras te las dijera tu papá, yo creo que nos sentiríamos tristes. Pero imagínate escucharlas de tu Padre Celestial, o de Jesucristo, o de algún mensajero celestial. Yo creo que sería trágico si ahí se quedara. Es decir, algo que me gustó del manual de la enseñanza es que dice, tenemos que leer lo que Jesucristo dijo, pero más importante, dice, tenemos que ver lo que hizo. Y entonces ahorita el Señor, aplicando la justicia, le está corrigiendo lo que está haciendo mal, ¿no? Pero lo está corrigiendo no para hacerlo sentir menos, ni para humillarlo, sino que más adelante, en el 10, no sé si me adelanté, pero dice... Mas recuerda que Dios es misericordioso, arrepiéntete pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Entonces, ¿qué hace el Señor ahí? Ahorita dijo lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Le dio otra oportunidad otra vez, y todas las oportunidades del mundo. Entonces, creo yo que esa es una muestra clara de cómo funciona el Señor. Así es. Justicia, pero mucha misericordia también. Y al final del día de lo que se trata es de buscar la revelación de Dios. Hay un discurso que la lección de Bensígueme nos recomienda de Elder Dale G. Reynolds, que dice que se llama el marco de la revelación personal. Y este discurso nos recuerda que debemos de operar dentro de un marco para poder recibir una revelación personal. Esta revelación personal puede ser deleitarnos en estudiar las Escrituras, recibir revelación para nuestro marco, para los límites de lo que podemos recibir revelación, mi vida, mi familia, mis hijos, mi llamamiento, pero también para mantener la confianza y receptividad. Dice textualmente, cuando operamos dentro del marco espiritual, pueden desencadenar un conocimiento, dirección y consuelos asombrosos. Eduardo, como líderes nos vamos a equivocar. Y sí. Y entonces necesitaremos el consuelo en el marco de la revelación. ¿Okay? Entonces, me gustaría reflexionar entonces sobre lo que aprendemos de la experiencia de José Smith. ¿Qué nos enseña el Señor sobre la obra y sobre las consecuencias de temer más al hombre en lugar de confiar en el Señor? Pues una y otra vez lo vemos en las Escrituras, ¿no? Es
es un fracaso. Tarde o temprano es un fracaso. Es un camino lleno de tal vez un dolor que pudiéramos haber evitado, ¿no? Ujú. Yo tengo mucha experiencia con eso. Pero a lo que voy es, de todas maneras, el Señor te permite equivocarte, te permite arrepentirte, pero, como dice el Derhafen, no se borra ese conocimiento. O sea, tú te arrepientes y estás justificado ante el Señor, o sea, eres hecho justo mediante Cristo, pero tu recuerdo ahí está, tu experiencia ahí está, nomás que ahora no vas a ser condenado por eso porque ya eres limpio. Entonces, me gusta de que no se nos borra el tape, no se nos borra el disco duro y nos acordamos y sabemos que hicimos mal, ¿no? Pero podemos salir adelante gracias a él, ¿no? Bueno, y aquí viene una pregunta muy matadora que por favor no me la contestes. Pero sí quiero que por favor puedas, tú que nos estás escuchando, analizarla y escribir una respuesta que es para ti mismo. No la compartas en los comentarios. Aquí no lo escribas en los comentarios, pero sí analízala para ti. Dice, Se me dio miedo. dice, ¿qué experiencias has tenido en las que te sientes culpable por no haber seguido las instrucciones del Señor? Y además, ¿cómo lograste superar ese sentimiento para seguir adelante en tu camino espiritual? Okay. Yo creo que si nosotros escribimos esa pregunta y la respuesta y la ponemos en memorias, puede ser de gran riqueza para nuestras futuras generaciones que lean nuestro diario. Pues sí te la voy a contestar, fíjate. ¿Ok? Te la voy a contestar porque, perdón, creo que es algo muy común. En mi caso, algo que gracias a este llamamiento he podido mejorar es el hacer caso inmediato a las impresiones. Ese es un problema que me ha atormentado por mucho tiempo porque tiendo a sobreanalizar, ¿no? Lo que me llega a la mente. Decir algo, hablarle a alguien, a veces incluso amonestar. Y tú puedes reconocer cuando viene del Espíritu. Y las veces que no lo he hecho, a veces rápidamente me doy cuenta de la consecuencia que tú hablabas, a veces con el tiempo. Pero cuando sí lo hago, he podido tener experiencias hermosas, ¿no? Entonces, ese concepto es algo que yo siento que el Señor me ha llevado a servir, me ha llevado a tener experiencias para irlo venciendo o irlo mejorando. Y veo ahí la paciencia que Él tiene también. Entonces, sí es difícil porque te atormenta eso, ¿no? Bueno, pues como tú ya contaste una, yo voy a contar otra porque, Qué copio, ¿no? porque hay que confesarse. Creo que ya la conté en algún momento en el podcast. Entonces ya soy como los viejitos que cuentan la misma historia. Como en Navidad, que son los mismos chistes. Que son los mismos chistes. Cuando yo comencé mi misión, yo soy converso desde los 5 años. Mis papás se bautizaron cuando yo tenía 5 años. Entonces, toda mi vida supe que iba a ir a la misión. Era algo que yo quería que pasara. Era un evento parteaguas en mi vida. Canon, dicen los chamacos. Okay. Un milestone, como dicen los americanos. Un hito. Un hito. Entonces, bueno, pues me preparé yendo a seminario, me preparé comprando ropa y según yo iba muy preparado a la misión, ¿no? Iba a comerme el mundo. Y entonces cuando llego a la misión, pues en la misión no hay carro, hay que caminar. Yo hice la misión en Monterrey, en el centro de Guadalupe, Nuevo León. Un lugar muy bonito, pero en un área bastante grande. Entonces, ¿hay muchas? No, en esa parte no. Está cerquita del Parque La Pastora. Ahorita está creo que el Estadio de los Rayados, por allá. Okay. El nuevo estadio. Donde estaba el Parque La Pastora. Entonces es un lugar plano, pero el barrio era muy grande. Okay. Entonces, los primeras 3-4 semanas ya en el campo misional, en los pies me empezaron a salir ampollas en las ampollas. Okay. Y yo llegué al campo misional por allá por finales de diciembre. Y en Monterrey hace un frío
que en Sonora no hace. Y entonces realmente yo la estaba pasando muy mal. Y sentía que ya quería que se terminara la misión. O sea, estaba contento por haberme ido a la misión y porque sabía que mi familia estaba contenta, pero yo ya quería que mi misión se terminara. Entonces, después de una noche yo tuve un sueño y en este sueño yo regresé a mi casa y me decían, y estaba en mi bienvenida y estaba bien contento porque ya había terminado la misión. Y entonces, pues había una comida y estábamos festejando y entonces un hermano por ahí me pregunta en mi sueño, Adrián, y cuéntanos en qué áreas estuviste en la misión. Y entonces, no le he contado, Eduardo. Y entonces, no sé, pero ya vas bien adentro. Entonces, le digo, bueno, pues estuve en el barrio Guadalupe, en Nuevo León. ¿Y dónde más? ¿En dónde estuve? Y en mi sueño me acuerdo de mi deseo de que el tiempo pasara. Y entonces tuve un sentimiento que yo lo comparo un poquito con el sentimiento de Alma, cuando recordó sus pecados y se sintió en la hiel de la amargura. Yo sentí amargura por haber terminado mi misión, por haber recibido el que se adelantara mi misión. Y entonces me desperté en lágrimas llorando por mi misión. Quiero estar en la misión y quiero cumplir mi misión. Entonces, durante el resto de mi misión, yo me sentía culpable por no haber servido con todo mi corazón, alma, mente y fuerza durante esos días. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logré superar ese sentimiento? Pues la misión dura 2 años, ¿verdad? Entonces, yo le debía al Señor unas semanas y le pedí a mi presidente de misión que me dejara extender mi misión, porque en mi corazón yo le debía al Señor semanas. Y entonces una de las experiencias espirituales más fuertes que he tenido es estar en esa entrevista con el presidente de misión, arrodillados y pidiéndole al Señor que saber si necesitaba quedarme más semanas. Y cuando terminamos la oración, el presidente me dijo, no necesitas más semanas. Termina tu misión a tiempo y vete a casa. Y sin embargo yo le dije, bueno, no le debo nada a Dios, pero me puedo quedar más tiempo. Y bueno, en ese tiempo no dejaban quedarte, pero de alguna manera el Señor conoce mi corazón y Él me permitió extender mi misión 10 semanas más. Y entonces ya era yo como los nefitas que no quería dejar de predicar. Por supuesto que mis papás estaban pues bien enojados porque llegaba en octubre, luego en noviembre y terminé llegando en diciembre. Pero el superar el sentimiento de Señor, ya no te debo. Por supuesto que le debo mucho, ¿verdad? Le debo la pero en eso expresión. específico. Pero específicamente esas semanas que no trabajé con todo mi corazón y que pude, el saber que no necesitaba quedarme, pero me quedé y ya no te debo y te doy más de mi voluntad, que es lo único que tengo, me ayudó a poder confiar en Él. Y yo estoy muy agradecido con la revelación que Dios nos da y el consuelo que nos da a pesar de los errores. Y estoy seguro de que cuando fallamos es natural sentirnos culpables y decepcionados con nosotros mismos. Pero es fundamental recordar que el Señor nos da sentimientos de misericordia y la expiación está ahí para arrepentirse y para poder volver a Dios. He tenido muchos otros momentos en mi vida que me he vuelto a sentir así, que me he vuelto a sentir que le debo al Señor, que debo de arrepentirme sinceramente, pero también esos momentos me han ayudado a sentir paz y seguir adelante. Entonces, espero no haberla contado. Si tú eres de los que ve el podcast cada semana, pues ya te la aventaste 2 veces. Bueno, y ya para terminar, Eduardo, para cerrar ese tema, para mantener la fe y confiar en Dios después de cometer un error, creo que es crucial recordar que su obra es una obra de redención. Al final del día, invitamos a todos al arrepentimiento
Y a pesar de nosotros, esta obra no se va a frustrar. No se frustró con las 116 páginas perdidas de Martin Harris. El Señor siempre tiene un plan B. A veces me he preguntado qué hubiera pasado si José Smith no hubiera estado a la altura de su llamamiento. Seguramente el Señor tenía un plan B también. Debemos confiar que el Señor nos va a guiar en nuestra búsqueda del arrepentimiento y crecimiento espiritual. Y espero que esta conversación y estas experiencias que tú y que yo he contado pueda inspirar a alguien a confiar en Dios en momentos de incertidumbre. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. La presión social interna puede cambiar la actitud de una persona, incluso el comportamiento, haciéndola sentir culpable de ofender a los demás. Buscamos una convivencia respetuosa con quienes nos señalan con el dedo, pero cuando el miedo al hombre nos tienta a justificar el pecado, se convierte en una trampa. Según indica el libro de Proverbios, la trampa puede estar astutamente disfrazada para apelar a nuestro lado compasivo a fin de que lo toleremos o incluso aprobemos algo que ha sido condenado por Dios. Para los de fe débil, esto puede ser una piedra de tropiezo. Por ejemplo, algunos misioneros jóvenes llevan ese miedo al hombre al campo misional y no informan a su presidente de misión la desobediencia de un compañero debido a que no quieren ofenderlo. Las decisiones que definen el carácter que hacen al recordar el orden correcto de los primeros dos grandes mandamientos, cuando estos misioneros confundidos se dan cuenta de que son responsables ante Dios y no ante sus compañeros, debería darles el valor para mirar hacia el lado correcto. Regresamos a Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Muy bien, y para terminar, Adrián, yo quiero compartir en Doctrina y Convenios 5, se llama Por medio del Espíritu Santo puedo ser testigo del libro de Mormón. Y continuamos aquí con esta temática de que Martin pide más pruebas, ¿no? Él quiere más, quiere tener más certeza, tanto para calmar la situación en su casa como las dudas que él tiene, ¿no? Eduardo, nada más, ¿por qué pedía tantas pruebas? Pues porque estaba financiando. Era el que ponía la lana. Le costaba. Pues, ¿no? Era el que le estaba costando el proyecto. No seamos tan duros con él. Y también recordar que él era alguien prominente en la comunidad, muy próspero. Entonces estaba en riesgo ahí, más aparte de los dólares, pues era toda su persona, toda su reputación, ¿no? Y fíjate que la otra vez que estábamos grabando un episodio, de hecho Damara es la que dijo, qué padre que podemos tener como que las planchas en un museo o algo así, ¿no? Y yo le dije, no haría ninguna diferencia. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 7. Si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Doctrina y Convenios 5, 7. versículo 7. Claro que sí. Dice, he aquí, si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te fuese posible mostrarles todas estas cosas que te he encomendado. Así es. Entonces, no haría ninguna diferencia porque las personas que no quieren aceptar, ellos están buscando cómo no es verdad para no hacer ningún cambio. No están buscando la verdad. Y aparte, esa no es la manera en que tú puedes tener un testimonio ferviente. Me gusta mucho, hay una declaración del Elder Oaks donde dice, los métodos de la ciencia nos llevan a lo que llamamos verdad científica. Pero la verdad científica no es la totalidad de la vida. Aquellos que no aprenden por el estudio como por la fe, limitan su comprensión de la verdad a lo que pueden verificar por medios científicos. Y eso pone límites artificiales en su búsqueda de la verdad. Entonces, nosotros no necesitamos lo científico porque estas cosas no se aprenden de esta manera. La razón te ayuda, es como un bastón con el que puedes apoyarte. Uh-huh. Pero al final, lo que logra estos testimonios fervientes que hacen que crucen el mismo infierno descalzos, no se logra por lo intelectual. Tiene que llegar la visitación del Espíritu Santo. Estaba yo escuchando una experiencia muy
muy, muy padre de un antepasado pionero, de un hermano, y él decía, o sea, él cómo renunció a muchas cosas en Inglaterra, viajar joven, sin nada, hasta lo que era considerado Sion, y eso no lo puedes lograr porque algunas escrituras sonaban bien, o tiene lógica, o ya vi las planchas, no, si son de verdad, entonces es de verdad. No funciona así. El testimonio tiene que venir por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesucristo nos dice cuando dice, prueben si esta doctrina es mía, ¿no? O sea, al final, viviendo el Evangelio, es como puedes llegar a saber su veracidad. De hecho, el versículo 2 en el mismo capítulo, Eduardo, dice, sí, sabrán con certeza que esas cosas son verdaderas, porque desde el cielo se los declararé. Exactamente. A través de la revelación. Así es. Y fíjate que precisamente el versículo 10 me gusta mucho, porque el Señor siempre llama a un hombre a la vez para que tenga todas las llaves del sacerdocio. Hoy en día es el presidente Russell M. Nelson, pero en ese momento era José Smith. Me gusta porque dice, pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. ¿Y qué tan importante es este llamado, Adrián? No la persona, el llamado. Es tan importante que dice el Elder Stevenson que es uno de los pilares de nuestro testimonio. Hay que recordar, dijo él, que los elementos fundamentales del testimonio son, confirmados por el Espíritu Santo, son Dios es nuestro Padre Celestial y ustedes son sus hijos y Él los ama. Jesucristo vive, Él es el Hijo del Dios viviente y su Salvador y Redentor. José Smith es un profeta de Dios llamado a restaurar la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia restaurada sobre la tierra. Entonces, aquí vemos cómo vimos en el episodio pasado cuando decía que si iba a hablar bien o mal de él, pues esta es la parte bien. Al final, la obra de José Smith que el Señor le mandó es crucial para el testimonio de nosotros. Y es parte de cómo podemos saber que esta es su obra, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, Adrián, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos consagrarlo todo? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Definitivamente es nuestro testimonio recibido a través del Espíritu Santo. Como tú dices, un ángel puede impresionar la vista, pero una impresión del Espíritu sella nuestro espíritu y sella, graba nuestro corazón. Entonces, lo único que nos va a llevar a una consagración total y a la obediencia de los mandamientos es el testimonio de que estas cosas son verdaderas, tal como nos los pide Moroni en Moroni 10 del 3 al 5. Oren y pregunten si esas cosas son verdaderas, y si son verdaderas, el Señor les va a manifestar poder del Espíritu. Así es. Y algo que yo me imagino, hay que recordar que todas estas revelaciones vienen por dudas, ¿no? Sí, es impresionante. Es lo más padre de todo. O sea, si tú lees Doctrina y Convenios 5 como tal, dices, qué padre, el Señor le está diciendo que Él es el elegido. Pero el sentimiento que debió haber tenido José Smith, o el que yo hubiera tenido por lo menos, es, Padre, ¿qué otra prueba le puedo dar a Martín? Él me está dando dinero para financiarme, él me está ayudando, tiene problemas con su esposa. ¿Qué más le puedo enseñar? Dime qué puedo. Y el Señor, si te van a creer por el testimonio. No le vas a enseñar nada más. O sea, en vez de, si tú la lees, parece ser una revelación elevadora. Yo creo que es una revelación planchadora. Pero fíjate que en ese deseo que tú mencionas, que es muy cierto, llega un versículo que yo creo que para Martin debe haber sido un oasis, ¿no? Es el versículo 24. ¿Sí lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, he aquí, le digo que se ensalzará y no se humillará suficientemente delante de mí. Mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón,
entonces le concederé que mire las cosas que desea ver. Entonces, otra vez este ejemplo. Dios es justo, Él no tolera el pecado en el más mínimo grado, pero siempre es misericordioso, siempre está la invitación de cambiar, y esto solamente se puede lograr gracias al sacrificio de Jesucristo. De otra manera, quedas fuera, tú quedas desarraigado para siempre, ¿no? Y a mí me gusta que esto se logra más adelante. De hecho, Martin Harris llega a recibir mucho más de lo que él anticipaba. Él quería una prueba. Él fue elegido como uno de los tres testigos. Uno de los 3 testigos, así es. Entonces, él recibió más de lo que a lo que el Señor le pedía. Y creo que se me hace muy emotivo que el Señor le dijo algo que él aquí ni se imaginaba de qué se trataba. Cuando le dice, le concederé que mire las cosas que desea ver. Yo creo que él haber tenido una idea diferente a lo que tuvo. Entonces, creo que lo que nos podemos llevar aquí, entre varias cosas, es lo que a mí más me impresiona de todo esto. Es, si yo fuera Martin Harris, yo dijera, el Señor me conoce personalmente. O sea, el creador de todo esto sabe quién soy yo, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque hasta lo describe ahí un poquito ventaneado, ¿no? Pero el saber que Dios me puede revelar a mí algo personalmente, que el universo se pone en pausa porque yo le estoy preguntando algo a Él. O sea, dices tú, ¿dónde firmo, no? O sea, Él llega eventualmente a vender muchas posesiones para ayudar. De hecho, más adelante vamos a ver la financiación del libro de Mormón, y ahí sí fue un buen varo, ¿no? Aquí habían sido $50 para empezar, pero más adelante va a ser mucho más que eso, ¿no? Así es. Algo importante que mencionar es que esa escritura que leíamos ahorita le dice, Martín, tú no te humillas lo suficiente y te ensalzas. Una característica común de una persona pudiente económicamente. Uh-huh. Entonces, pero si lo haces, o sea, si te humillas lo suficiente, vas a tener lo que querías. Y lo hizo. Y lo hizo. Como contexto nada más para saber qué pasó con Martín. Martín no fue al oeste con los santos. Martín se quedó en Missouri. Y constantemente, pues eventualmente se alejó de la iglesia, ¿verdad? Y entonces él decía que él no se había alejado de la iglesia, que la iglesia se había alejado de él. Y a pesar de estos distanciamientos que él tuvo con la iglesia, él siempre reiteró que las planchas que había visto eran verdaderas. Dijo, y cito textualmente, no solo es una creencia, sino una cuestión de conocimiento. Vi las planchas y vi los grabados en ellas. Vi el ángel y él me las mostró. Cuando reiteró su testimonio del libro de Mormón en los últimos días de su vida, en el hecho de su muerte, Martin Harris declaró, les digo estas cosas para que digan a los demás lo que he dicho es verdad, y no me atrevo a negarlo. Escuché la voz de Dios que me mandaba que yo testificara de este hecho. Eventualmente Martin Harris sí se unió a los santos en 1975, murió a los 92 años de edad y su vida se conmemora en un memorable espectáculo que se llama Martin Harris, el hombre que supo que cada verano se monta, bueno, Martin Harris, el hombre que supo, ¿ok? Y entonces yo creo que es importante aprender también de la vida de Martin Harris. Así es, exactamente. Y bueno, queremos agradecerles por habernos acompañado en este episodio. La verdad que es un episodio que nos deja muchas enseñanzas. Nos gustaría que nos compartieran qué palabras se les vino a la mente al estudiar esos versículos. Que en vez del emoji en esta ocasión, pónganos ustedes una palabra
que pueda describir lo que sintieron al estar estudiando las Escrituras. Así es. Y queremos agradecerles a todos por ver este video. Una manera en que nos pueden apoyar es suscribiéndose al canal y compartiendo este episodio con alguna persona que creas que les puede ayudar y que pueda aprender de la experiencia de Martín Harris, o que pueda simplemente compartir con nosotros también sus sentimientos en cuanto a esta lección. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo. A la orden. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.